Lo que te voy a platicar ahora es algo que a mí me sirvió demasiado para hacer y dejar de hacer también. Hacer y dejar de hacer algo. Fíjate que cuando yo empecé a tomarle gusto, a saborear la palabra, a leer la Biblia, a estar observando, leyendo, queriendo entender, practicando, cuando me fui al Instituto Bíblico de Guadalajara, en fin, todo eso, una de las historias o una de los pasajes bíblicos o una historia bíblica que a mí me gustó, sobre todo por su dramatismo, o sea, yo soy videoasta, me gusta hacer producciones y me encanta el drama, así que este pasaje bíblico me encantó porque tenía esa situación dramática que se le añade a las historias, como si fuera una telenovela, como si fuera una película donde los personajes tienen sus distintas formas de ver, de actuar, de ser, de decir, de intuir, en fin, algo genial. Te estoy hablando del pasaje bíblico de la resurrección de Lázaro. Cuando yo la leí, ¡pum!, mi cabeza explotó, mi cerebro explotó, me la empecé a imaginar, empecé a ver el drama, empecé a ver cómo los personajes se inmiscuían en la historia, y era una de las historias que a mí me gustaba mucho. Pero ¿qué tiene que ver esto con lo que te voy a platicar? Fíjate que a mí me gustó mucho una situación que me pasó, porque me gustaba que la gente me compadeciera, me gustaba que la gente me compadeciera, y cada vez que platicaba esta historia mía, este testimonial que yo les decía, yo le añadía más dramatismo, le añadía más entusiasmo, le aumentaba, le disminuía, se los platicaba y todos: Pedro, esa situación que te pasó, eso que te ha pasado, no a todos le pasa, y fuiste un valiente en soportar. Y yo: sí, hermanos, tienen razón. Hubo momentos en que solo me invitaban a dar alguna predicación o a dar un taller solamente para escuchar mi historia, porque a la gente así, ¿no?, les gusta mucho enterarse de las cosas, de las desgracias que le pasan a otro. Y a mí me gustaba que se compadecieran de mí. Era un momento donde yo necesitaba de esa compasión de la gente, también lo tengo que entender, pero no entendía que ya estaba sobrepasando mi nivel y poniéndome a mí adelante y a Dios atrás. A mí adelante y a Dios más atrás. A mí adelante y Dios más atrás. Te lo voy a platicar. Te voy a platicar esa situación y te lo voy a demostrar también cómo salí adelante gracias a ese pasaje bíblico de la resurrección de Lázaro. Pues bien, yo viví un secuestro en carne propia. Un secuestro, eso es realidad. Pero cuando yo lo empecé a contar, que se lo conté a pocos, a muy pocos, y luego después fui aumentando el público, fui aumentando el público, me gustaba platicarlo, y la primera vez que lo platiqué se compadecieron, y me sentí tan a gusto sentirme como que me abrazaban, como que sentía ese apapacho, como que sentía esa comprensión. Y lo fui platicando y la gente: ay, Pedro Estéreo, que te secuestraron, ay, Pedro, qué valiente. Sí, pero Dios estuvo presente en todo esto. Yo decía, ¿no? Cada vez le daba más dramatismo al asunto, más dramatismo, más dramatismo, más dramatismo, que llegó el momento en que hasta le aumentaba, ¿no? Le aumentaba un episodio más, o el episodio que ya había contado, le ponía todavía más sangre, le ponía todavía más violencia, ¿no? Pero en fin, así pasé algunos años, se los digo, no fueron meses ni semanas, fueron un par de años que estuve contando esta historia tan dramática que pasó en mi vida de este secuestro. Y de pronto, un sacerdote amigo, muy amigo mío, que me guía mucho cuando sucede, y él ya sabía mi historia. No sé cuántas veces se las había platicado, unas 9 o 10 veces. Pero en la décima, por decir así, en la décima ocasión que se lo volví a platicar, me dijo: Pedro, ya apestas con esa historia, ya apestas. ¿Y dónde está la manifestación de Dios? ¿Por qué te manifiestas tú? ¿Por qué no se manifiesta Dios? Ya apestas, ya quítate eso, ya arrójalo, ya sal de eso, ya estuvo, ya.
me dio una fuerte sacudida que en vez de recibir compasión, recibí un regaño, recibí una alerta, pon atención, hey, lo estás haciendo mal. Y entendí. ¿Pero qué tiene que ver la palabra de Dios con todo esto? Te lo voy a explicar. Pues así es, mis hermanos, les voy a platicar un poquito de la palabra de Dios, que ya se la han de saber muchos, de un Jesús, aquí viene el drama, un Jesús que está con sus discípulos, con sus apóstoles, compartiendo, platicando, qué sé yo, y llegan unas personas y le dicen, oyes Jesús, tu amigo Lázaro está muy enfermo, y él dice, sí, está bien. Tu amigo Lázaro está muy enfermo, sí, está muy bien. Y él siguió con lo suyo. 2 días después le dice a los discípulos, Lázaro está dormido, ya durmió. Y uno de ellos dice, ay, eso es bueno, Señor, porque eso quiere decir que se va a recuperar. Pero ellos no entendían que Jesús les estaba diciendo que Lázaro ya había muerto. Se levanta y van hasta Betania, donde estaba Lázaro, van caminando, y cuando están llegando, Marta, la hermana de Lázaro, es otro personaje que también está inmiscuido en otra cita bíblica. Marta, la hermana de Lázaro, se da cuenta que está llegando Jesús y corre a su encuentro. Jesús la recibe y le dice, Marta, Jesús, si hubieras tú estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Entonces es cuando Jesús se declara a él mismo, yo soy la resurrección y la vida. ¿Sí? Yo soy la vida y la resurrección. Y le dice eso a Marta, ella le dice que sí, lo sabe, etcétera, etcétera. Ella regresa a la casa y va con su hermana María, que estaba en la casa, y le dice, el maestro está aquí. María sale corriendo, dice que como Betania estaba a unos 2 kilómetros de Jerusalén, muchos judíos estaban ahí para consolar a las hermanas porque se iban a quedar solas. Y ven que sale Marta corriendo y los judíos se van de ella pensando que va a ir otra vez a llorar al sepulcro. Cuando llega con Jesús le dice, Señor, Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y Jesús se conmueve tanto que muchos judíos dicen, mira nada más, de veras que lo amaba, de veras que amaba a este Lázaro. Mira cómo se conmueve, pero no fue capaz de venir. Y así como le regresó la vista a aquel ciego y hizo caminar a aquel paralítico, si él hubiera estado aquí, hubiera sanado a Lázaro. Entonces Jesús se dirige a la tumba donde está Lázaro y le dice a Marta, le dice a las hermanas, ¡hey, que muevan la piedra! Y dicen ellas, Señor, pero si ya tiene 4 días ahí encerrado, ya apesta, ya huele mal, ya no huele bien. Y mueven la piedra. Entre varios hombres mueven la piedra. Y Jesús ora a Dios y dice, Señor, que tu gloria se manifiesta para que todos estos crean. Que tu gloria se manifieste para que todos estos crean. Y le grita, Lázaro, levántate y sal, Lázaro, levántate y anda. Muchas versiones hay, pero dicen que Lázaro sale envuelto en vendas y con el lino en la cara. Ahí se acaba, ahí se acaba, ahí se acaba. ¿Y por qué tiene relación con lo que a mí me estaba pasando con esto? Así es, mis hermanos, una situación muy dramática. Un Jesús que parece que no le importa, que le van a avisar que su mejor amigo, o sea, uno de sus mejores amigos, que amaba a ese amigo que estaba enfermo y él se quedó. Qué drama, ¿verdad? O sea, el Señor que ama, el Señor que te dice, sí, yo te amo, se queda sentado ahí platicando con sus amigos, haciendo lo que tiene que hacer. Y después de 2 días, él se levanta y se dirige a Betania porque tenía que ir porque ya Lázaro había muerto. Cuando llega ya tenía 4 días, 4 días, tenía 4 días de estar ahí en el sepulcro. Tanto así que apestaba, dijo Marta. Y entonces, imagínate cuánto tiempo tardó Jesús en llegar y cuánto tiempo ya tenía de muerto. No sé cuánto duren los funerales o si de inmediato los meten. No sé, pero eran ya 4 días que estaba ahí adentro. No sé cuántos días estuvo fuera, que lo prepararon. O sea, no sé. Pero tenía 4 días. Jesús ya se había tardado más. Y resulta que lo resucita. ¿Qué tiene que ver con esto conmigo? Yo me voy a fijar nada más en unos elementos muy interesantes. Te puedo platicar que Pedro resucitó porque su problemática se le entregó a Jesús, porque él estaba muerto en esa situación de sentirse que quería que la gente lo compadeciera. No, ni tampoco tus problemas. Sí, te voy a platicar tus problemas, pero
Esto quiero hacértelo entender con un ejemplo que a mí me pasó. Yo estaba platicando mi problemática, mi situación, esto que les platico, y a mí me gustaba que se compadecieran de mí. A mí me gustaba que todo el mundo llorara conmigo. A mí me gustaba que todo el mundo estuviera aquí. Y soy amado de Jesús, soy uno de los amados de Jesús. Pero cuando me enfrento a esa otra parte, cuando el sacerdote me dijo, ya apestas, entendí esto. Entendí esto. Si ya apesto, estoy encerrado en un lugar que a mí me gusta, pero que al mismo tiempo me está haciendo que la gente empiece a rechazarme, a rechazarme, a rechazarme. Y la parte de esta lectura bíblica es cuando, a que a mí me gusta y que a mí me sirvió y que lo entendí, cuando dicen, muevan la roca, quiten la roca. Esa roca mía, esa roca que estaba obstruyendo mi paso siguiente después de esta experiencia, el siguiente paso, esa roca que se llamaba compasión, que se llamaba admiración por mí, que se llamaba ese egoísmo, que nomás solamente a mí casi me daba gusto que me hubiera pasado, porque ya tenía algo que contarles de las maravillas de mi Señor. Esa roca que me mantenía todavía ahí adentro de ese pozo, esa problemática que estaba ahí, que ya apestaba, que ya estaba apestando completamente, esa roca que tenía que mover, aún a pesar de que a mí no me gustara haber movido esa roca para dejar de recibir esa compasión, para dejar de recibir contrataciones para que me llevaran a predicar, para contarles mi historia, eso que me hacía sentir bien, tenía que mover esa roca, tenía que mover esa roca. Y claro que no podía yo solo. Tuve que enfrentarme con este amigo sacerdote para que me moviera esa roca interna y poderla sacar. Y viene la segunda parte, que también a mí me interesa mucho. Todavía estaba atado y con un velo de esa situación, no quería dejar, ya habían abierto la roca, me habla Jesús, sal de ahí, y está mi problemática todavía atada en mí, porque no quería abandonar esa situación que estaba sucediendo en mi vida, que toda la gente se compadecía y me decía, qué bueno eres, Pedro, no quería, estaba vendado todavía, estaba saliendo así, con un velo, porque tenía hasta vergüenza, mis hermanos, tenía hasta vergüenza, y cuando Jesús dice, quiten las vendas, desátenlo para que camine, fue cuando llegaron unos hermanos y empezaron a orar por mí. Empezaron a desatarme, empezaron a decirme, llegó gente que me dio ánimos otra vez, llegaron personas a mi vida que empezaron a valorar lo que yo era y no la situación que me había pasado. Empezaron a quitarme esas vendas, empezaron a quitarme todo eso y cuando me quitan el lino, que vi una nueva vida, que vi una nueva situación, entendí que tenía que hablar de esa experiencia, pero para darle la gloria de Dios. A esa experiencia le empecé a añadir la otra parte que no había contado. La otra parte donde Jesús me sacudió. La otra parte donde Jesús estaba a un lado de mí. Aquella parte que yo le decía, Señor, tú quédate abajo mientras que yo voy a cantar por ti. Aquella parte donde decía, Señor, quédate allá abajo del escenario mientras que yo predico por ti. Predico de ti. Y el Señor se quedaba abajo, nunca lo subía. Llegó un momento que mi egoísmo y el querer saber y el querer sentir y el creer que lo podía hacer yo solo lo dejaba abajo a Jesús. Y yo me subía yo solo. Jesús tuvo que hacerme esto. No porque estuviera él sentado esperando a ver a qué horas caía, ¿no? Tenía que experimentar esa muerte tenía que experimentar ese sentimiento que se siente cuando la gente se compadece de ti, para llegar y decir, muevan la piedra. Pedro, mueve la piedra y sal y camina. Y cuando salgo de nuevo a esto, entendí que todo es para darle gloria a Dios. Que no era para que la gente se compadeciera de mí, era para que la gente viera las maravillas que puede hacer, aún a pesar de estar nosotros muertos. Así que, mis hermanos, esta palabra de Dios, yo quiero decirte muchas cosas, pero quería que entendieras que aún a pesar de todo, aún a pesar de apestar, aún a pesar de estar dentro de una tumba, aún a pesar de que está una roca,
Dios nos invita a eso, a mover esa roca, desatarnos de todo lo que nos tiene atados. ¿Para qué? Para que sigamos caminando. ¿Dónde? En la vida, en tu vida, en su vida, y todo esto para que se manifieste la gloria de Dios. Eso se lo digo a todos mis hermanos que se dedican a la evangelización. No busques la compasión, busca el amor de Dios en cada testimonio, historia que cuentes. Busca el amor y la gloria y la manifestación de Dios en todo aquello que te pasa. Soy Pedro Corbán y nos vemos para la próxima.